¿Qué hacemos cuando aparece una situación que es aparentemente insostenible? Cuando no sabemos qué hacer, no solamente no sabemos qué hacer, sino da la impresión de que nadie sabe qué hacer, ni los propios líderes o las personas responsables saben qué hacer. Cuando parece que todo alrededor es complicado, no sabemos tomar buenas decisiones y incluso da la impresión de que lo que viene en el futuro es cruel. En la Biblia hay muchas historias que nos enseñan y nos hablan en cuanto a situaciones así. Si vais al libro de Jueces y el capítulo 4, el libro de los Jueces y el capítulo 4, vais a encontrar un momento muy parecido al que estamos viviendo en este momento. Jueces capítulo 4 y versículo 1 habla de uno de los jueces que había fallecido, Ahod. Habían pasado más de 40 años el pueblo en tranquilidad y descansando en el Señor, pero de repente viene el rey de Canaán, el versículo 2, y su comandante ejército, que era Sísara, Jueces 4:2, que vivía en Aroset Goim, y viene sencillamente para atacar al pueblo. Ahora no vivimos épocas así, en las que físicamente quizás los enemigos vengan a atacarnos, pero vivimos otras épocas en las que hay otros enemigos. En este momento el comandante del ejército no solamente, dice el versículo 3, que los hijos de Israel clamaron al Señor porque él tenía 900 carros de hierro y había oprimido durante muchos años a los hijos de Israel, más de 20 años. Y entonces aparece una mujer, Débora, que era en ese momento la que juzgaba a Israel. ¿Por qué? Porque todos los hombres tenían miedo. Ninguno de ellos había dado un paso al frente para enfrentarse a sus enemigos. Y muchas veces esa es la situación en nuestra vida. Tenemos miedo de lo que pueda ocurrir. Miedo del futuro, miedo de las circunstancias, miedo a una enfermedad, miedo de situaciones que no podemos controlar. Y entonces, esta mujer, la jueza, que dice en el versículo 6 que mandó llamar a Barak, nos menciona quién era Barak, y le dice que tiene que vencer y atacar ese enemigo. Enseguida, si Dios quiere, vais a ver hasta dónde quiero llegar. Pero en el versículo 8 Barak le responde: si tú vas conmigo yo iré, pero si no vas conmigo no iré. Es decir, no solamente el comandante en jefe en aquel momento del ejército tenía miedo, sino que no quería ir solo. Esas son las circunstancias. Y entonces, si conocéis la historia, sabéis que no solamente el pueblo, comandados por Débora y Barak, fueron y vencieron al enemigo, se libraron de toda esa opresión. Y entonces el capítulo 5, uno de los capítulos más bonitos del libro de los Jueces, nos habla del cántico de Débora y Barak, el cántico que todo el pueblo cantó cuando ellos liberaron al pueblo por el poder de Dios. Además, en una situación imposible, porque este hombre, el enemigo que les estaba atacando, tenía 900 carros, digamos, de combate en aquel momento, miles de soldados, y el pueblo de Israel eran apenas unos pocos que ni tenían armas para pelear, pero Dios sabía cómo hacer las cosas. Y si leéis esa historia con calma, porque no es el motivo en este momento, creo, de lo que tenemos que aprender, pero si leéis esas circunstancias con calma, os dais cuenta de que aquello que era el orgullo del enemigo, sus carros, ¿sabes lo que hizo Dios? Como si estuvieran peleando aquí en Galicia, sencillamente mandó una lluvia, todo se embarró y los carros no pudieron ni moverse. Porque Dios es así. No necesita a veces incluso ni hacer daño para vencer. Y el pueblo venció y se dieron cuenta de que había sido Dios quien había vencido. Y entonces llegamos, y perdonadme esta introducción tan larga, al capítulo 5, y la frase que me gustaría que quedara en nuestro corazón, el mío en primer lugar, en el día de hoy. Capítulo 5 del libro de los Jueces, versículo 1. Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día diciendo: por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecid al Señor.
¿Cuál fue la clave? Que todas las personas, comenzando por los responsables, se pusieron al frente delante de una situación que era imposible de solucionar, confiaron en el Señor, el pueblo lo siguió y entonces después bendijeron al Señor. ¿Verdad que parece muy sencillo? Y casi podíamos cerrar nuestras Biblias, orar y terminar aquí. Los responsables pusieron su confianza en el Señor, todo el pueblo le siguió, Dios dio la victoria, gloria a Dios, el enemigo se acabó. Pero lo que me encanta es la frase que aparece en ese versículo 2, porque literalmente en el hebreo, y si tenéis Biblias que pongan esas notas que nos dicen lo que dice literalmente el original, porque a veces, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, los traductores traducen para que podamos entender bien las cosas, pero sería genial, a mí me encantaría que pusieran siempre literalmente lo que dice. Hay una Biblia que se llama Biblia textual que precisamente es así, dice literalmente, no cambia absolutamente nada, no es que cambie, sé que me entendéis la palabra del Señor, pero a veces adaptamos una frase para entenderla. Porque ¿sabéis lo que dice el versículo 2? No dice literalmente por haberse puesto al frente los jefes de Israel, sino que dice, los caudillos se soltaron el pelo y comenzaron a luchar. Y esa frase me encantó. Y pensé delante del Señor, no puede quedarse desapercibida esa frase. Porque nosotros entendemos cuando alguien habla de soltarse el pelo. ¿Por qué Dios usa esta frase aquí? Porque muchas veces los problemas que tenemos en nuestra vida tienen que ver con algo tan sencillo como eso. Y no me llaméis loco en esta mañana. Sabemos lo que Dios hace, confiamos en lo que Dios dice, pero lo tenemos todo tan encorsetado. Es como si tuviéramos a veces al Señor en una caja. Él siempre tiene que hacer lo que nosotros decimos que tiene que hacer. Siempre tiene que comportarse como nosotros creemos que debe comportarse. Y al final nosotros no solamente hacemos un Dios a nuestra imagen, sino que vivimos así. Siempre todo controlado, siempre todo bien. Y en esa sensación dejamos de confiar, viviendo de esa manera dejamos de confiar en nuestro Dios. Estamos siempre comedidos, tranquilos, nunca hacemos nada más allá de lo que se debe hacer. ¿Me seguís? Y la Biblia dice que la clave en este momento fue que sencillamente los responsables se soltaron el pelo, el pueblo lo vio y todos fueron y confiaron en el Señor. Claro, eso suena muy poco espiritual, ¿no? Pero si leéis un poco más adelante os vais a dar cuenta, incluso si ves esa frase en el español, en el idioma castellano, y entras en el diccionario, dice que soltarse el pelo normalmente uno lo hace cuando quiere luchar, cuando quiere hacer algo importante o cuando quiere disfrutar. Incluso a veces tiene una connotación un poco negativa, pero sé que me entendéis que no estoy hablando de eso. ¿Por qué necesitaron los responsables soltarse el pelo para luchar en ese momento, para confiar en el Señor? Porque lo que estaba sucediendo es que muchas personas tenían tanto miedo y estaban tan encerrados en su miedo que no eran capaces de confiar. Si lees ese cántico en el capítulo 5 del libro de los Jueces y vas hacia el versículo 15, está cantando Débora y Barak en cuanto a lo que estaba ocurriendo en el pueblo, en cuanto a lo que hizo el pueblo. Y dice, los príncipes de Isaacar estaban con Débora. Es decir, en esa tribu todos los responsables siguieron a Débora y a Barak. Como Isaacar, así también Barak. Al valle se apresuraron pisándole los talones entre las divisiones de Rubén. Había grandes resoluciones de corazón. Y se quedaron ahí. Me encanta esa frase, grandes resoluciones de corazón, porque es lo que sucede muchas veces. Y perdonadme que os lo diga, en todas las iglesias del mundo. Alguien habla de parte del Señor o incluso en nuestra casa escuchamos un mensaje o leemos la Biblia y hacemos una gran resolución de nuestro corazón y decimos, sí, yo voy a seguir, yo voy a confiar, yo voy a ir.
y al final se quedan en nada. Solo grandes resoluciones de corazón. Fíjate, porque ¿qué ocurrió con los que resolvieron seguir al Señor? Y además de una manera grandiosa, tomaron grandes decisiones. Versículo 18, ¿por qué te quedaste entre los rediles, escuchando los toques de flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había grandes resoluciones de corazón, pero se quedaron cuidando las ovejas, no fueron a pelear. Así que el peligro de no soltarse el pelo es que muchas veces estemos incluso en la presencia del Señor, decidamos hacer muchas cosas por Él, pero no, mira, yo tengo que cuidar mi negocio, tengo que cuidar mi credibilidad, tengo que cuidar mi reputación, tengo que cuidar lo que queráis, así que yo no voy a ir. Y al final es lo que sucede en muchas ocasiones en el mundo cristiano, porque hoy, incluso tomando como las estadísticas más, digamos, más bajas en cuanto a personas que han tomado una decisión por el Señor, en este mundo hay casi 1.000 millones de personas que dicen seguir al Señor Jesús. Si eso realmente es cierto, este mundo estaría transformado por completo. Pero muchas veces tenemos grandes resoluciones de corazón, pero nos quedamos con nuestras cosas. No, yo tengo que cuidar el rebaño, yo tengo que cuidar tal cosa, yo tengo que cuidar mi trabajo. Y Dios no nos llama a descuidar nuestras cosas, pero Dios nos llama a, cuidando nuestras cosas, también seguirle a Él. Espero que estéis siguiendo lo que estoy intentando deciros. Y no solamente eso, dice el versículo 17, Aser se sentó a la orilla del mar y se quedó junto a los puertos. La pelea era como a más de 200 kilómetros de distancia, pero él dijo, no, yo voy a quedarme aquí por si viene alguien a atacar por el mar. Grandes resoluciones de corazón. Decisiones muy importantes, sí, yo voy, que duran solamente unos segundos. ¿Por qué? Es curioso, pero es muy sencillo, porque no se soltaron el pelo. Eso sí que suena poco espiritual, vuelvo a repetirlo. Pero ¿entendéis el sentido de esa frase? De decir, no, yo voy a salir de mi límite de tranquilidad, yo voy a salir de las cosas que hago todos los días, yo voy a salir de mi seguridad personal, en cuanto a que nadie se burle de mí, en cuanto a que yo tenga todo controlado. Yo voy a soltarme el pelo por el Señor. Y eso fue lo que hizo la diferencia en aquel momento. Porque para vivir una aventura con el Señor, no lo puedes vivir controlando tú todo. Solo 3 ejemplos muy rápidos. El tiempo se va demasiado rápido, pero sé que después lo podéis leer en vuestra casa con calma. Y sé que y confío 100% en el Señor. No os podéis imaginar que es mucho más importante lo que el Señor os diga a vosotros que lo que os diga yo, sin ninguna duda. Sí, quizás algunos estáis ya pensando en alguien que se soltó el pelo de esa manera, es decir, que fue capaz de disfrutar con el Señor. Segundo libro de Samuel y el versículo 6, ¿lo recordáis? En el segundo libro de Samuel y el capítulo 6, dejadme que os diga solo lo que es el contexto en esa situación. El arca del pacto, que era lo que significaba la presencia de Dios en aquel momento, había sido atrapada por los enemigos. Y por fin el Señor le da fuerza a su pueblo para recuperar el arca y la traen de vuelta para Jerusalén. Pero no le preguntaron al Señor cómo traerla de vuelta. Yo creo que varias veces ya alguien ha predicado aquí sobre ese momento. Y entonces hay un momento en que transportan el arca y la ponen en un carro de vacas, y como las vacas
todos los que conocéis los pueblos, si habéis trabajado allí o tenéis abuelos o padres, sabéis que no son precisamente un animal muy, muy tranquilo. Pues el arca tambaleaba y hubo un hombre, Uza, que extendió su mano para que el arca no cayera. Y perdió la vida. Desde que era adolescente, cada vez que leía ese texto yo le decía al Señor, ¿pero por qué? Porque ese hombre lo que quería era sencillamente que el arca no cayera. Al leer el contexto nos damos cuenta, porque literalmente el tiempo que usa cuando dice que el arca tambaleaba es imperfecto, no es el arca se cayó completamente, sino que iba tambaleando. Entonces este hombre pensó, la presencia de Dios, el arca no puede ir tambaleando, hay que ayudarle. Y eso es una idea muy peligrosa. ¿Que yo puedo ayudar a Dios? En el sentido de que Dios depende de que yo haga que no tambalee, ¿me entendéis de qué estamos hablando? Y desgraciadamente en esa tentación caemos muchas veces. Y además caemos, y perdonadme esta frase, y sé que no quiero decirlo de una manera insultante, caemos, yo el primero, por tontos. Porque la única manera de ser felices con el Señor es dejarle que Él sea quien es. Yo no tengo que controlar la obra del Señor. Es Él el que tiene que hacerlo. Entonces, vamos a ser más inmensamente felices cuando le dejemos a Él que sea como es. Nosotros no tenemos que controlar nada. Y es más, cuando nosotros le dejamos que Dios sea como es y actúe como es, quitamos de nosotros esa responsabilidad que a veces cae sobre nosotros. ¿Y si hubiera hecho tal cosa? ¿Y si no hubiera hecho tal cosa? ¿Me seguís, verdad? El caso es que David tuvo miedo al ver que alguien que había supuestamente intentado ayudar al Señor perdió su vida. Y el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom. ¿Y sabéis lo que sucedió? Fue de tanta bendición. Imagínate tener lo que sería la representación de la presencia de Dios en tu casa. No te lo imagines porque Dios sí está en tu casa. Así que la tienes. Durante meses la familia de Obed-Edom fue bendecida. Y es más, todos sus hijos, nietos, bisnietos, lo vas a ver luego en el libro de Crónicas, todos se dedicaron a servir al Señor, porque la presencia del Señor les había llenado. ¿Ves el contraste entre querer controlar a Dios o dejar que Dios llene tu vida? Y entonces David se atreve y dice, pues muy bien, vamos a traer el arca de vuelta. Y conocéis la historia. Y dice el capítulo 6 del segundo libro del profeta Samuel, desde el versículo 14, que David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, estaba vestido con un efod de lino, es decir, era como si dijéramos que se había despojado absolutamente de todo y quedaba con lo más íntimo, con la ropa interior, por decirlo de alguna manera. Y él y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Pero cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, miró por la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. David se había soltado el pelo, estaba disfrutando con el Señor. Era el rey de Israel. Y cualquier comparación que podamos poner no vamos a lograr comprender aquella situación, porque en aquel momento el rey era muchísimo más poderoso que cualquier rey en el día de hoy. Pero cualquier persona en el día de hoy, cualquier responsable, sigue, ¿me entendéis?, en su cuadrado de confianza, en su límite, en su seguridad, en que no le vean disfrutando tanto. A David no le importó. Danzó y se alegró en la presencia del Señor durante todo el recorrido a su casa. Literalmente se soltó el pelo. ¿Y quién fue primero que le criticó? Su mujer. ¿Y sabéis lo que sucedió? Desde aquel momento, su mujer no pudo tener hijos más, nunca más. Hace muchos años que el Señor me enseñó eso, de una manera muy directa.
Si nosotros no disfrutamos con el Señor, no vamos a tener hijos. Y ahora no estoy hablando de hijos físicamente, ¿me seguís? Sino hijos espirituales. ¿Por qué a veces vemos personas que son realmente buenas, íntegras, que conocen del Señor, que los señalarías como ejemplo, hombres y mujeres, delante de cualquiera, y no tienen hijos espirituales? Y luego resulta que ves a alguien que aparentemente sabe menos, aparentemente quizás su vida no es tan limpia, pero está siempre hablando del Señor, disfrutando con Él, feliz con Él. Y docenas de personas conocen al Señor por el testimonio de esa persona. Sencillamente porque ama al Señor, disfruta con el Señor. Y los hijos son un resultado de un acto de amor y de disfrutar con el Señor. Así que necesitamos soltarnos el pelo para disfrutar con el Señor. Un poco más adelante, para que podamos comprender algo más, es disfrutar, no solamente disfrutar, sino adorar al Señor. ¿Os acordáis la historia de Lucas capítulo 7? Desde el versículo 27, y no voy a leerlo porque ya el tiempo se está yendo. Pero es Lucas capítulo 7, a partir del versículo, sobre todo a partir del versículo 36. Nos habla la historia de un hombre que invita al Señor a su casa. Lo recordáis muy bien. Y está comiendo con el Señor, disfrutando de la presencia del Señor, quizás hablando, y de repente sucede algo extraordinario. Como es una historia muy conocida, no tenemos ahora el tiempo para leerla toda, pero sé que lo podéis leer en casa. De repente llega una mujer y literalmente se suelta el pelo. ¿Sabes para qué? Porque comienza a llorar a los pies del Señor y empieza a secar las lágrimas con su propio pelo, que en aquel momento en el pueblo de Israel era la mayor dignidad de una mujer. Pero ella despreció su dignidad porque prefería estar a los pies del Señor, prefería adorar. Y era una mujer pecadora. Y me impresiona que cuando Simón y los demás que han invitado al Señor la ven, dice, pero ¿cómo este hombre permite eso? No sabe qué es la pecadora, imaginaos, ni siquiera menciona su nombre, porque todos la conocían, era la pecadora del pueblo. Pero decidió soltarse el pelo para limpiar los pies del Señor Jesús. ¿Verdad que es lo mejor que podía hacer? Y entonces es cuando el Señor le dice a los demás, mira, ¿sabéis qué? Ella sabe cuál es el precio de su perdón. Y por eso derrocha todo su amor. Nosotros a veces no lo sabemos. Perdonadme que hable de esta manera, pero a veces nos parecemos mucho más a Simón y a los que estaban con él que a aquella mujer. Por eso a veces no somos capaces de disfrutar de la adoración. Porque ¿cuál era el problema de Simón? Creía que estaba en su derecho tener al Señor en su casa. Y a veces nosotros pensamos, no, mira, es cierto que el Señor me salvó y su gracia cubre mi vida, y es cierto que sin Él yo no podría hacer nada, pero hay como un porcentaje dentro de nuestro corazón de decir, pero es que yo soy bueno. ¿No os pasa eso? ¿No tenéis a veces esa sensación ahí en lo más profundo? Yo cada vez que aparece eso, empiezo a hablar con el Señor, empiezo a llorar, a gritar, a lo que sea, y decir, ¿por qué? Decirle, no, porque yo podía ser peor que cualquier persona, ¿o no? No podríamos haber sido peores que cualquiera. Por eso, si queremos adorar y soltarnos el pelo para adorar, no solo para pelear, como vimos en principio, no solo para disfrutar con el Señor, sino para adorar, tenemos que acercarnos más a la pecadora. Decir, Señor, yo soy indigno de estar aquí en este lugar esta mañana. Soy indigno de la vida que me has regalado, soy indigno de todo. Pero como tú me lo has regalado todo, yo voy a adorarte. Y no me importa lo que los demás piensen. No estoy hablando de hacer cosas estrafalarias, ¿me entendéis? Estoy hablando de ser nosotros mismos. Aunque realmente lo que hizo aquella mujer es más estrafalario de lo que hubiéramos imaginado. Pero en el buen sentido de la palabra. Porque ella quiso quedarse en ridículo para adorar al Señor.
Termino. ¿Os acordáis? Marcos capítulo 14, versículos del 3 al 9. Siento haber tenido que pasar por estos pasajes tan rápido, pero espero que después los podáis leer en casa con calma. Marcos 14, del 3 al 9, es otra mujer, y esta vez María, la hermana de Marta y Lázaro, que viene delante del Señor justo antes de que Él fuera a ir a la cruz, el día anterior, o pocos días antes. Trae un frasco de perfume, muy costoso, quizás el más costoso que pudo encontrar, y no lo rocía delante del Señor, no. La Biblia dice que lo rompe, porque estaba diciéndole a todos, esto es para el Señor, yo no quiero quedarme ni nada, toda la fragancia es para el Señor. Y vuelve a llenar no solamente todo de perfume. Seguro que María conocía la historia de aquella mujer, la pecadora, y era su manera de decir al Señor, yo también soy así, Señor. Y vuelve a tomar su pelo, vuelve a soltarse el pelo para estar a los pies del Señor y llenarlos de perfume. Y entonces, como en las otras ocasiones, os fijáis que siempre hay alguien que protesta, a alguien que no le gusta que nos soltemos el pelo, que salgamos de nuestra zona de seguridad, que dejemos de tener miedo a las circunstancias, a lo que ocurre, a lo que otros puedan decir, a lo que pueda suceder en el futuro, a controlar todas las cosas. Ese miedo nos domina. Y entonces Judas mismo dijo, pero podíamos haber vendido este perfume y haber ganado muchísimo dinero. Es curioso que, para darlo a los pobres, claro, es curioso que muchas veces los ataques del enemigo suenen muy espirituales. Ese es otro tema. ¿Y sabes lo que dijo el Señor? No. Porque lo que ella hizo se contará siempre cuando sea proclamado el Evangelio. ¿Sabéis por qué? Porque todos se quedaron asombrados. ¿Cómo puede ser que alguien que rompa un perfume, se suelte el pelo y bese los pies del Señor va a ser proclamado siempre? Porque dijo, me ha ungido para mi muerte. Ni los discípulos que estaban allí habían creído que el Señor Jesús iba a morir. Pedro en más de una ocasión le dijo, no, ni se te ocurra hacer eso. No sabían que era parte del plan de Dios. Pero la mujer que amaba profundamente al Señor, María, sí lo sabía. Sí sabía que el Señor iba a morir. Y de alguna manera entrevió que también el Señor iba a resucitar. Así que se soltó el pelo para proclamarlo delante de todos los demás. ¿Qué nos ata para que no le hablemos a los demás del Señor? ¿Que se burlen de nosotros? Lo hicieron con María. ¿Que nos señalen? Lo hicieron con María. ¿Que quizás no sepamos responder todas las preguntas? Pues María muchas veces, en este momento, quizás no supo qué decir. Respondió el Señor por ella. ¿Que perdamos nuestra comodidad? ¿Qué nos ata para soltarnos el pelo y hablar del Señor? ¿Verdad que parece una frase muy simple, muy nuestra? Pero yo le pedí estos días sinceramente al Señor y le dije, y el Señor lo sabe, cuando vaya ahí y hable con mis queridos hermanos y agradezca vuestras vidas, nos habéis ayudado tanto durante todos estos meses. Quiero hablarles lo que tú me estás diciendo a mí. Yo necesito soltarme el pelo, ¿me entendéis? Para luchar, para disfrutar con el Señor, para adorarle y para hablarle a los demás del Señor. No quiero vivir una vida cómoda. Renuncio a mi tranquilidad, a mi comodidad, a mi seguridad. Voy a seguir intentando hacer las cosas bien para el Señor, porque Él lo hace, y todas las cosas, y más en estos días, de tener todos los cuidados, ¿me entendéis? Las mascarillas, todo bien. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la vida en general. Yo quiero renunciar a todo eso para pelear por el Señor, para disfrutar con Él, para adorarle y para hablarle a los demás. Yo quiero hacerlo, lo queremos hacer todos.
porque eso va a hacer una diferencia en nuestra vida, porque todo lo sabemos. Y sabemos que necesitamos confiar en el Señor, y sabemos que tenemos que seguirle, y sabemos lo que Él puede hacer, y sabemos que va a tocar la vida de todas las personas, lo sabemos. Pero necesitamos soltarnos el pelo. Necesitamos no solamente tener grandes resoluciones de corazón y tomar la decisión esta mañana y decir, pues sí, y eso va a permanecer ahí. Necesitamos las próximas semanas, los próximos meses, los días que el Señor nos dé, no sé cuántos nos va a dar por esta situación. Volver a recordar, no, yo he tomado la decisión de luchar por el Señor, de disfrutar con Él, de adorarle, de hablar a los demás, y no me importa lo que los demás digan o los demás hagan, porque yo estoy disfrutando con el Señor. Quizás podemos terminar orando para tomar esa decisión.